Y en este video vamos a ver las únicas dos CPUs que valen la pena por tu dinero. Si eres de aquellos que estás comprando una CPU, es posible que te sientas tentado por los nuevos lanzamientos, es decir, un Ryzen 7000 de AMD o un Raptor Lake de Intel. Pero como me conoces y sabes, siempre traigo alternativas. Hemos hablado de GPUs, alternativas de GPUs. A mí me gusta ir en contra de la corriente y elegir uno de los mejores procesadores en términos de valor por tu dinero. En lugar de decirte, ve compra un i9 13900K o un Ryzen 9 7950X, yo no te voy a recomendar algo de más que tú no vayas a utilizar o que no necesitas. Esa no es la idea. La idea es que tengas valor por tu dinero. Más adelante vamos a hacer un video también a enseñarte cómo deberías elegir tu procesador conforme a tus necesidades, pero ahora vamos a hablar sobre estos dos procesadores que hacen valer tu dinero, que debes prestarle atención. Como sabes, Intel y AMD han lanzado muchas CPUs notables en los últimos años, en los últimos meses, pero estos dos CPUs se destacan entre la multitud y es posible, oye, que te sorprendas porque ninguno de estos pertenece a la última generación. Y a diferencia del mercado de las GPUs, que a menudo es bastante turbulento, uno ve un tema de precio escandaloso por allá, vemos ciertas situaciones, recortes. En el campo de los procesadores, oye, esto es bastante tranquilo en comparación. Aquí vimos más estabilidad, pero algunos me preguntan, Sensei, ¿dónde estamos en este tema de las CPUs? Porque hay algunos que les interesa este tema y es importante llevarlo en cuenta. Como te digo, mira, Intel se ha abierto paso constantemente a través de estos procesadores Raptor Lake que son bastante buenos. Ahora vi informes de que se están preparando en la 14ª generación, van a hacer una especie de refresh bastante bueno. También están trabajando con Meteor Lake para portátiles bastante bien. Y por el otro lado vemos a AMD un tanto adivinando, podría llenar algunos vacíos en su línea Zen 4, pero en cambio en esta ocasión ha regresado al Zen 3 de una manera bastante peculiar. ¿Y qué pasa con estos dos fabricantes, Intel y AMD? Es que estos tienden siempre a impulsar los productos más nuevos, promocionarlo en gran escala y una serie de cosas que es un tanto descabellado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Mira, los procesadores de pasada generación aún están disponibles, se comercializan y son los procesadores que con frecuencia se usan o lo que la gente más compra. Eso es algo increíble. No pienses que muchos van a ir inmediatamente a uno de nueva generación. Eso no es así. Y es probable que ni siquiera vean mucha diferencia así entre estas dos. Si comparas dos CPUs de generaciones pasadas y sus contrapartes, oye, aquí hay unos puntos interesantes. Y lo que pasa con algunos usuarios que es muy fácil dejarse llevar por los puntos de referencias, pero en el rendimiento, en el mundo real, oye, es difícil de medirlo. Por ejemplo, es difícil detectar la diferencia entre 140 frames versus 130 frames. Oye, yo me manejo en estas velocidades, pero yo no puedo. Si tú eres de estos que lo puedes diferenciar, déjamelo aquí en los comentarios. Pero si tú eres como yo y buscas más allá de numeritos, un valor por tu dinero, estos procesadores podrían ser la opción para ti. Mira, y estos dos procesadores tienes que tirar un UAV para que los puedas ver, porque son procesadores que están siendo subestimados. Estoy hablando del Intel Core i5 12400F y este AMD Ryzen 5 5600X3D. El primero se lanzó en 2022 y el segundo tiene un poco más de una semana. Ambos chips tienen sus méritos y sus defectos, pero lo único que tienen en común es que son sorprendentemente buenos para los jugadores e incluso para aquellos también que no solo hacen gaming. Y con precios que rondan alrededor de los $200, aunque el Core i5 12400F está muy por debajo. Sabemos, oye, y lo voy a aclarar, estos procesadores no son rivales para el Core i9 13900K o el Ryzen 9 7950X. O con esto, que a veces te recomiendan este tipo de cosas, pero debes saber que está bien que no estén a ese nivel porque muy probablemente no eres de aquellos power users que vas a utilizar todas estas capacidades y si no la vas a utilizar estarías perdiendo o desperdiciando dinero.
dinero. Si eres de los usuarios que estás buscando una CPU que no te cueste mucho, este i5 12400F simplemente tiene bastante sentido. Es una CPU de 6 núcleos y aunque pertenece a la generación de Alder Lake que marcó este comienzo de arquitecturas híbridas, en realidad este solo cuenta con núcleos de rendimiento o peak cores. Sin embargo, aquí vas a tener 6 peak cores y las velocidades de reloj son bastante buenas, aunque la frecuencia base es más baja que la del Ryzen 5 5600X3D. Y en las pruebas de gaming, el Core i5 12400F hace lo mejor que puede y un chin más. Claro, vemos varios puntos de referencias y es entre un 20 o un 25% más lento que el Core i5 13600K en escenarios de gaming, por ejemplo. Y cuando vemos, por ejemplo, un 25% más lento en puntos de referencias de sus procesos múltiples, pero ¿qué pasa con esto? El Core i5 13600K cuesta más del doble que este 12400F, hablamos de $315. Y tú puedes argumentar, es verdad, yo en algunos momentos lo he recomendado, es un procesador bastante bueno, pero ¿qué pasa con esto? Esta es una señal del valor bastante bueno que te está dando este chip Alder Lake. Y lo interesante de esto es el precio de esta CPU del Core i5 12400F. Oye, son $150 y vas a encontrar, oye, una cantidad de motherboards que también te van a admitir memoria DDR4 que son muy económicas. Óyeme, este board, este procesador, estas memorias son una selección bastante económicas y además te va a brindar niveles impresionantes de rendimiento para una CPU en este rango de precio. Y como siempre te digo, las desventajas, este modelo que te estoy diciendo, el modelo F, significa que necesitarás comprar una GPU para poderlo poner a correr. Hemos hablado de GPUs, el video pasado hablamos sobre GPUs, algunos precios interesantísimos, pero siempre también hay otra alternativa. Como siempre te digo, puedes también obtener el Core i5 12400 que viene con gráficos integrados, pero sabes que es para que subas en algún momento si tienes algún problema con tu GPU. Pero ahí está la información. Sin embargo, todavía tendrás aquí en esta CPU un gran CPU para productividad en términos relativos económicos, porque este CPU te consume 65 vatios de energía, lo que significa también que mantendrá tu PC fresca y estable. Aquí no vas a tener problemas con temperaturas y cualquier air cooler te puede ir bastante bien. Por otro lado, tenemos el más reciente en el Ryzen 5 5600X3D y este procesador ha sido una sorpresa. Oye, nadie estaba esperando que AMD lanzara una CPU con un chip Zen 3 a mediados del 2023. Oye, las cosas son como son. Sin embargo, ahora que está aquí, podríamos ver cómo va a durar este procesador, porque es una edición limitada y está lanzada exclusivamente para Micro Center. Si no vives cerca de un Micro Center, ahí tendrías inconvenientes, pero puedes ordenarlo, puedes buscarle la vuelta si te haces uno de estos. Porque ¿qué pasa? Cuando hablamos del Core i5 12400F, o más adelante te estuve hablando sobre el Ryzen 7 5800X3D, es un procesador más caro, ya me he hablado sobre él, es uno de los procesadores que yo recomiendo, pero también resulta ser que este es uno de los procesadores más rápidos para gaming. Inclusive se topa en algunos momentos con los procesadores de nueva generación en un margen ahí en altas resoluciones. Pero ¿qué pasa con esto? Si estás aquí y vemos este Ryzen 5 5600X3D, este procesador te va a desbloquear a un precio bastante asequible, $230, esta tecnología 3D V-Cache de AMD. Sin embargo, la opción más barata anterior, como siempre decía, era el Ryzen 7 5800X3D, pero este te cuesta entre $290 a $300 en estos días. Hace unos días vi una oferta que estaba bajando 250 y algo. Oye, increíble el precio. Y realmente eso está un tanto lejos del Ryzen 5 5600X3D recién lanzado, pero en términos de rendimiento los dos chips están incómodamente cerca cuando los vemos así a la par. Y en escenarios de gaming vemos que Ryzen 5 5600X3D cae justo debajo del Core i9 13900K en algunas pruebas, y este es un procesador, oye, de $570. En general es un alrededor de un 10% más lento que el Ryzen 7 5800X3D
X3D, pero te cuesta $70 menos. Y te digo, es aceptable. Aquí hay decisiones que tomar. Yo entiendo que tanto una como otra, también dependiendo de la disponibilidad y por lo que te permite de estar en una generación, motherboards más económicos, memoria DDR4, estaría bien. Aquí también algunos reviewers descubrieron que este procesador destronó al anterior Ray de esta línea, el Core i5 13400 de Intel. Esa es la verdad. Oye, este procesador es una máquina y más para gaming, y es económica, y dado que también sigue siendo una CPU de este socket AM4, como te dije, una plataforma asequible, ya los componentes están más baratos. Por otro lado está la capacidad de actualización, que casi inexistente, al menos que quieras cambiar más adelante por un Ryzen 7 5800 X3D. Yo te diría, si estás pensando en esto, o en vez de cambiar un socket nuevo, mejor ve por un 5800 X3D. Compra y sal de eso de una vez. Y en comparación con el de 2400F, el Ryzen 5 5600 X3D ganan en gaming, pero Intel toma la delantera en productividad, lo que no te sorprende, no debería, ya que los chips 3D Cache de AMD se crearon para gamers o jugadores. También vemos varios puntos de referencias donde indica que Ryzen 5 5600 X3D es entre un 17 y un 25% más rápido que el Core i5 12400F, pero está viendo una diferencia aquí de $80 entre estos dos chips. Además de que este Core i5 12400F está disponible en todas partes, mientras que, como te dije, Ryzen 5 5600 X3D requerirá que te muevas y vayas a Micro Center o busque la vuelta, pero ahí está. En términos de disponibilidad, eso es lo que tenemos. Y algo interesante es que debes considerar y ir sacando esa mentalidad que existe de que si no estás en lo más alto de la lista o compraste algo que esté arriba, oye, no es genial o no estás bien. Estamos acostumbrados a ver hardware de PC a través de algunos puntos de referencias, estos números, y si vemos que un chip es superado por cierta cantidad, cierto margen, de una vez lo descartamos y decimos que eso es una basura, que no vale la pena, y buscamos las vueltas de salir a algo mejor y más caro. Oye, siempre estamos buscando lo mejor de lo mejor, pero a veces esto no es justo debajo de ciertas condiciones. Debes de tener esta conciencia. Es interesante que tengas esa conciencia. Aunque yo me maneje en ciertas gamas, yo debo de tener la conciencia para decir, mira, esto es lo que conviene, costo-beneficio, algo para, no importa el presupuesto, necesitamos esto. Esta es la capacidad que debes de generar. Entonces vemos que AMD con este Ryzen 5 5600 X3D y este Intel Core i5 12400F no son los mejores CPUs que puedes comprar en términos de rendimiento bruto, aunque el 5600 X3D se acerca bastante en gaming, pero se queda atrás de chips Ryzen 7 7800 X3D. Sabes que es un gran procesador. Aparte de estos competidores que cuestan $400 y $500, ambos chips están rodeados de opciones sólidas como el Ryzen 5 7600X, o vemos también el i5 13400F. Sin embargo, realmente no necesitas comprar estos chips marginalmente mejores solo por este ligero push que ellos le han puesto. En el caso del Ryzen 5 5600 X3D especialmente debes tener cuidado, ya que esta CPU puede superar algunas ofertas de generación actual con facilidad, porque es un procesador que está además delimitado, tiene una cantidad también limitada de núcleos y es una arquitectura también un tanto, digámoslo así, anticuada, porque es de la generación pasada. Solo para aquellos que lo necesiten y que vayan a mantenerse con ello ahí bastante tiempo y que tengan situaciones con presupuestos, es lo recomendable. Ahora, si estás buscando tomar decisiones razonables, estás armando una PC, estás buscando actualizar tu PC, estos dos procesadores son los procesadores que tú deberías considerar. Para al menos el 80% de los usuarios son lo que les conviene tener estos procesadores. Realmente no hay necesidad de ir más allá. Eres de aquellos que te gusta ahorrar tu dinero, aquí están. Pues también, como siempre he dicho, debes ponderar el total de tu presupuesto, dividirlo equitativamente entre tu GPU, CPU y demás. Aquí puedes instalarlo en una GPU conforme su gama y puedes tener incluso una fuente de alimentación que es importante tenerla de alta calidad para que asegures tus componentes. Y nada, me interesa saber tus impresiones sobre estos procesadores, cuál de ellos te parece atractivo, por cuál de estos te dirías. Déjame saber, suscríbete al club porque voy a hacer más adelante un video sobre cómo elegir el procesador
procesador ideal para ti, tal como lo hice con las GPUs, cómo elegir la GPU ideal para ti y algunas alternativas. Vamos a hacer esto con los procesadores. Este tema es picante, es candente, así que ya tú sabes, suscríbete al club y te dejo este video sobre las mejores CPUs que valen la pena por tu dinero.